que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Otra vez, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Vamos otra vez. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Última vez, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestro miércoles de enseñanza del mes de marzo. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, papá. Muy feliz también de estar acá. Imagínate ya avanzando, ya entramos a temas ya interesantísimos. Ha sido, bueno, Ángeles y Demonios estuvo interesante también, ¿verdad? Correcto, bastante, Y ahora bastante. vamos a hablar de temas de escatología. Ya le vamos a explicar qué es el término. ¿Sí? Sí, antes vamos a orar porque el tema es bastante amplio y queremos desarrollarlo con tranquilidad para que cada uno de ustedes tenga lo mejor de lo que Dios quiere que les compartamos. Así que acompáñenme a orar. Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias, Padre, por permitirnos reunirnos en tu nombre, las iglesias de Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula, Señor, nuestros hermanos de Puerto Barrios, los de Ciguatepeque, los de Copán también, Señor, y algunos otros hermanos que están siempre pendientes de nuestra transmisión de este miércoles de enseñanza. Padre, llévanos con bien, danos las palabras necesarias para poder transmitir el mensaje que tú quieres que llegue a cada uno de mis hermanos. Gracias nuevamente, Padre, por ser tan especial. Ayúdanos a entender a nosotros también, Señor, lo valioso que es
cada una de estas enseñanzas para cada uno de nosotros dentro del reino tuyo, Padre. Gracias nuevamente y en Jesús te oramos. Amén. Amén. Gracias, papá. Amén. Gracias. Bueno, les voy a compartir ya la presentación directamente. Arrancamos una serie de sesiones acerca de temas escatológicos. Escatológicos ya lo vamos a ver adelante, pero escatos es el fin y logos obviamente es conocimiento. Entonces el conocimiento de las últimas cosas, lo del final. Van a tenerme paciencia, han dado por un poquito malito de la voz, así que hoy me va a tocar hacer un esfuerzo extraordinario, ¿verdad? Eh, para empezar, bueno, este es importante, este bloque que vamos a desarrollar en este mes de marzo, abril y mayo, son temas de enseñanza escatológica que va a incluir el regreso de Cristo, el reino milenial y el juicio eterno. Pero ¿qué son estos? O sea, vamos a irlo viendo poco a poco. De repente hay muchas cosas que hoy vamos a tratar de tocar y ustedes van a quedar con duda, pero no vuelvan a escuchar la clase posiblemente y después también va a tener que unirla con la secuencia, porque vamos a ir viendo esto porque son eventos que van ocurriendo importantes. Son tres: el regreso de Cristo, un reino milenial que queremos entender porque hay varias posturas que los teólogos han llegado a conclusiones diferentes. No hay acuerdo, digamos, en la ortodoxia cristiana, llamémosle, o en el grupo de cristianos conservadores al respecto. Y no quiere decir que con esto dejamos de ser hermanos. O sea, vamos a tener algunos puntos de opinión diferentes, pero les voy a mostrar acá para que usted mismo decida con su criterio cuál cree que puede ser el más, pero hay cosas que sí hay acuerdos en común. Y en mayo, pues vamos a hablar del juicio eterno, que es ya al final, ¿no? Donde va, pues ya cada quien recibe lo que ha hecho conforme a sus obras, somos juzgados, y bueno, después viene pues nuestro estado eterno, ¿no? Entonces, este es el bloque APA que vamos a tener. Espero que le saquemos el provecho. No somos muchos nosotros, como iglesia tradicionalmente, no somos mucho a hablar de temas escatológicos, tenemos un énfasis muy práctico a veces, que también tenemos que reconocer que ser humildes y también aprender más de temas profundos que Dios los dejó con un propósito también, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a arrancar. Si querés, vaya con los temas o querés opinar algo de acá de lo que vamos a tener en estos tres sesiones. No, que básicamente son sesiones que van a contribuir mucho al conocimiento acerca de Dios y cómo nos ha ido guiando por todo su plan de hasta llegar al final. Así que empecemos con los primeros para que miremos los términos importantes. Listo. Primero, términos importantes que vamos a ir viendo apréndalos porque lo vamos a ir viendo a lo largo tal vez de las tres clases y vamos a ver escrituras donde vamos a mencionar que se menciona cada término en griego. Sí, básicamente estos es bien importantes que los tengan en su mente permanente porque lo vamos a estar utilizando a través de estas tres sesiones. Escatología, ya hablaba Eduardo, que básicamente es el estudio de las últimas cosas. Estos son términos griegos. La escatología proviene de eskratos, que significa último, y logos, estudio, o sea, el estudio de las últimas cosas. Parousia, que para nosotros es parusia, del griego presencia o llegada, significa presencia o llegada, advenimiento, dice ahí. Es muy importante que esa es cuando viene Cristo nuevamente. Epifanía, manifestación, aparición resplandeciente. Estas apariciones se pueden manifestar como deidades que se experimentan, cosas que van fuera de la común, esos son las epifanías. Y el Apocalipsis generalmente lo relacionamos con cosas malas, guerras, y no, pero el Apocalipsis es la revelación, es una manifestación y es el descubrimiento de lo que Dios había planificado para cada uno de nosotros. Eduardo. Sí, entonces estos tres términos, la parusía, la epifanía, apocalipsis, se usan de una forma intercambiable a veces en los textos y ustedes tal vez no se dan cuenta, pero a veces habla de la venida de Jesús. Normalmente la parusía es la que más se usa para hablar de la venida de Jesús. Y de hecho es un término que en los círculos teológicos va a hablar del término directo, la parusía, el regreso de Cristo. ¿Va? Y la epifanía, como dice papá, una manifestación, y Apocalipsis parecía que fueran lo mismo, ¿va? Si te fijas ahí, Sí. pero en el Apocalipsis es más como algo que es revelado, algo que es descubierto, algo que
que se muestra ahora. Entonces ahí se usa el término apocalipsis y la epifanía es como la manifestación de algo sorprendente, ¿no? Pero no necesariamente algo que es revelado. Entonces, bien interesante Sí, que se usa en diferentes contextos, pero a veces para el español viene siendo la misma palabra. Seguimos ahí si querés. sí. Hay otros, estos se llaman acuerdos escatológicos. Recuerden que hay diferentes posiciones y diferentes estudiosos que manifiestan diferentes puntos de vista referente a algo, pero básicamente estos acuerdos, esto es lo que todos están de acuerdo. Todos los estudiosos están de acuerdo en que va a haber un juicio a los incrédulos, van a haber recompensa para los creyentes, eh, creyentes que viven en Cristo, cielo nuevo y tierra nueva, la Trinidad reina, la adoración del reino eterno, no habrá pecado, no habrá pena ni sufrimiento. Entonces, básicamente, los estudiosos están de acuerdo y los podemos concentrar más o menos como en tres partes. El momento de juicio y de justicia, que es cuando el juicio de los incrédulos y la recompensa son creyentes. Eh, la transformación radical, el cielo y la tierra, podemos hablar de una restauración en la creación. Como la creación fue viciada por el pecado, entonces surge una nueva tierra y un nuevo cielo, que no va a haber todo eso, es erradicado el mal. Y entonces, cuando el pecado deja de existir, entonces al no haber pecado, desaparecen las consecuencias, ya no habrá pena, ni llanto, ni sufrimiento. Y también el reino eterno y la comunión, que es vivir con Cristo, que es la separación entre lo humano y lo divino, vamos a estar más cerca de Dios, y la adoración permanente. Esa es la actividad principal de nuestro entorno de adoración. Esa va a ser la adoración permanente. Entonces, básicamente, esos son en sí los acuerdos que tienen todos los estudiosos de estos temas. Eduardo. Sí, sí, no, de acuerdo. Yo creo que todos estamos como claros en el juicio, en que va a haber recompensa, va a haber también una condenación, va a haber una vida eterna, un cielo nuevo, vamos a estar con Cristo adorando. Entonces creo que estos son temas que todos están de acuerdo, digamos, toda, digamos, la comunidad cristiana, de cristianos, ¿verdad? De la iglesia invisible, llamémosle, estamos de acuerdo. Y que no habrá pena, ni lamento, ni dolor, no hay pecado, vamos a poder tener un cuerpo incorruptible y por tanto ya no vamos a tener la necesidad de pecar, nuestro cuerpo no va a querer pecar, sino vamos a ser competentes para poder no hacerlo. Entonces, pero ahora viene lo difícil, apa. ¿En qué no está de acuerdo? Pues en los temas escatológicos, que es parte de lo que vamos a tratar hoy también acá en este miércoles de enseñanza. Estas discrepancias se manifiestan básicamente en las secuencias del regreso de Cristo. Recuerden que vamos a tener, o sea, el regreso de Cristo, el milenio, la gran tribulación, esos son los temas que vamos a tener, por eso es que es tan importante que lo estemos desarrollando y vayamos por partes, pero eh, las discrepancias escatológicas cristianas no son en cuanto que si van a ocurrir, sí van a ocurrir. Las discrepancias son en el tiempo que va a pasar. Digamos, el milenio, cuando hablamos del milenio, el desacuerdo gira de los 1000 años. Unos dicen que es literal y otros dicen que no es literal, que va a ser, ¿cómo les voy a decir? Real, el tiempo. En la gran tribulación, pues algunos están con alguna teoría que va a ser que Cristo va a llevar su iglesia primero y no van a sufrir, otros que sí van a sufrir y otros que va a ser al medio. Y la cuestión del pueblo judío es un poquito más complicado, hay diferentes formas. Hay unos que piensan que nosotros somos, la iglesia es el cuerpo de Israel y otros piensan que va a haber un trato especial para Israel. Pero básicamente la inminencia del regreso de Cristo, todos están
va a suceder en cualquier momento y que tenemos que nosotros estar preparados siempre para, independientemente de la secuencia que queramos venir, tenemos que estar siempre listos para el día que venga el Señor. Eduardo. Sí, entonces fíjense, yo sé que para algunos tal vez va a decir, bueno, ¿y qué es eso del milenio y la gran tribulación y qué es eso del rapto y esta onda? O sea, pues esto es nuevo, yo sé. Papá les está mencionando algunas diferencias que hay de la persona, pero ya estamos hablando de gente que ya sabe qué es cada cosa. Bueno, estas clases de miércoles de enseñanza van a servir para que usted vaya entendiendo. Por eso le digo, va a ser importante después, usted puede regresar a ver la lección para poder, de estas diferencias estaban hablando, ¿verdad? Entonces, como dice mi papá, no es que no se crean que van a ocurrir, sino más bien de que cómo van a ocurrir, en qué tiempo van a ocurrir y, digamos, su interpretación literal, simbólica, en cuanto a los temas. Entonces, lo vamos a ver ahorita también en la escritura y lo vamos a ahondar un poco más. eh, bueno, lo primero, como hoy es el regreso de Cristo, ¿cómo será el regreso de Cristo? Les voy a mencionar algunas de las cosas que sí la Biblia nos da una luz muy clara con respecto a cómo va a ser el regreso de Cristo. Entonces, primero que va a ser personal, va a ser algo personal, o sea, va a ser algo que sí vamos a tener una presencia de Jesús con nosotros y lo vamos a ver también porque es personal y físico. Miren, Hechos 1:11 dice que este mismo Jesús que ha sido tomado entre ustedes vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo en Hechos 1:11. En el momento de la ascensión, Lucas registra este texto donde se les dice a los discípulos que están ahí que ven a Jesús ascender, que va a venir de la misma manera. La misma manera que cuando Jesús resucita, Jesús, si ustedes recuerdan, Jesús come su pescadito ahí con los discípulos porque le dice, tengo hambre y come con ellos y su cuerpo físico había resucitado. Entonces, de ese él asciende para ser glorificado ya, está a la diestra del Padre, como lo decimos nosotros cuando invitamos a alguien a ser bautizado también, y dice, es personal porque va a venir él en persona, va a venir, es físico. Juan 14:23, Jesús le responde, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. O sea, vendremos a él y haremos con él morada. O sea, habitará con nosotros, estará con nosotros, su presencia estará con nosotros. El regreso de Cristo entonces tiene estas características que las vemos claramente porque la escritura nos da. Aquí algunas escrituras las he acortado para que pueda estar todo en una sola diapositiva, pero para que ustedes también lo entiendan así. Va a ser visible. Mateo 24:30, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea, va a ser algo que va a ser evidente. Alguno puede decir, no, ¿y será que Cristo ya regresó? Porque aún estudiando este tema, nos hemos dado cuenta que hasta hay unos que han dado la teoría de que ya volvió. Bueno, ¿y nosotros qué estamos haciendo acá entonces, no? Entonces, pero no, porque de acuerdo a la escritura, el regreso de Cristo va a ser algo visible, algo que vamos a poder darnos cuenta. El mundo se va a dar cuenta que Cristo ha regresado. Muy diferente a la primera venida. La primera venida fue muy humilde, ¿no? Fue muy sencilla, fue discreta para llevar a cabo un plan diferente. Ahora vendrá con poder y gloria, no de la misma manera que vino la primera vez, sino vendrá con presencia y lo podemos ver claramente. Entonces, va a ser visible. Número 4 sería inesperado, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Entonces, una parte del texto de 2 de Pedro 2:10 dice, vendrá como un ladrón, como alguien que te sorprende. ¿Por qué? Un ladrón nadie espera, vamos a ver a qué hora viene el ladrón hoy. No, el ladrón es alguien que te sorprende, es alguien que aprovecha el momento en que estás desprevenido, descuidado, para agarrarte algo. Si andas ahí, por ejemplo, en el bus, en algún lugar de transporte público, él no está cuando estás con las cosas agarradas, está como cuando uno está como ahí todo como distraído, en ese momento llega y te agarra las cosas. De la misma manera, el regreso de Cristo parece que la Biblia lo describe como algo inesperado, algo que nos va a tomar por sorpresa, que aunque tengamos algunos indicios, porque podemos entender que algunas cosas van a ir ocurriendo, pero nos va a tomar, hey, ya llegó, y va a ser un momento impresionante. Y finalmente, algo glorioso, 1 Tesalonicenses 4:16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. O sea, será algo que impacte, dice, sonarán las trompetas. A veces, fíjate que yo me pongo a veces con mis niños, les digo, yo les cuento eso, y me encanta compartirles de 1 Tesalonicenses, que cuando Cristo venga, va a sonar la trompeta. Entonces, el sonido de la trompeta es sonido de la alegría para los cristianos.
porque llegó nuestro día, el día de nuestra redención completa. Entonces yo le digo que ese día nos ponemos así, así como, como esperando, solo esperando, ahí vamos a ver el texto también, porque llegó nuestro día. Te suena la trompeta y ya nos ponemos alegres porque es el día. Y dice con voz de mando, no va a ser algo así como tímido, timorato, no, 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 con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Cómo será la voz de un arcángel, digo yo? ¿Cómo será eso de impresionante? Y con la trompeta de Dios. O sea, va a ser algo que va a ser impresionante, impactante para la humanidad. ¿Algún comentario para acá? Sí, fíjate que esto no representa realmente un evento de terror, sino más bien una esperanza bienaventurada, ¿va? Este momento, cuando está pasando esto, se cumple la promesa de la justicia final y la resurrección de los muertos y la eliminación definitiva del sufrimiento. Con este regreso de Cristo es la eliminación definitiva del sufrimiento. Ya no va a haber más llanto ni dolor. El sufrimiento va a desaparecer y es un momento glorioso, pues, o sea, que debemos de estar preparados para que seamos los primeros que estemos con Cristo. Así es. Entonces ya vemos cómo, ¿no? Ya vimos cómo va a volver y va a ser personal, físico, va a ser visible, va a ser algo impresionante, va a ser algo que nos vamos a dar cuenta, nos va a sorprender, pero va a ser algo impactante también. Y vamos a seguir estudiando acerca de esto también. Entonces la pregunta sería para aquí, porque vemos algo, vemos como, ¿será el regreso de Cristo inesperado o estará precedido de señales que nos harán diciendo, hey, hoy sí ya viene, ya estamos cerca? Porque si está precedido de señales, uno dice, bueno, como no han venido las señales, pues yo creo que pues estamos relax, ¿no? Pero ustedes se fijan aún las parábolas cuando hablan de del siervo, por ejemplo, que el siervo debe estar vigilante, ¿no? El siervo debe estar, no debe de confiarse cuando viene su Señor. Las parábolas de las 10 vírgenes, y vemos parábolas que Jesús enseña a estar alerta, porque cuando menos lo esperemos, va a llegar. Pero también vemos textos que dicen de que estará precedido de señales. Entonces vamos a ver ahorita unas seis escrituras, seis señales que entendemos que preceden, según el texto bíblico, que van a ser precedentes al regreso de Cristo. Entonces, estas nos van a dirigir, entonces vamos a ir viéndolas una a una para poder entenderlas un poco mejor. Entonces, arrancamos con las primeras. No, primero hablemos de los textos que nos ayudan a entender que el regreso es inesperado y luego empezamos a ver las señales que nos van a decir eso. Si quieres, ayúdame con esta hoja. Sí, Mateo 24, 42, 44. Por tanto, velen porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara a su casa. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. También en Lucas, antes de dar el comentario, también ustedes estén preparados, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Entonces, miren qué importante. Hay un mandato, dice, velad, estar alertas, despiertos. La razón es que no sabemos cuándo va a venir y cuándo es la hora exacta. Si eh, se compara con Cristo con un ladrón, que si supiéramos cuándo va a venir, estaríamos preparados esperando en la puerta para que no entrara. Pero como no sabemos, entonces esa es la paradoja o la analogía que debemos de que la preparación debe ser constante, no basada en el cálculo de tiempo, ni en disposiciones, ni conocer cálculos basados en matemáticas para saber cuándo venir de Cristo. Tenemos que estar preparados. Con lo de Lucas, también dice que la advertencia es estar preparados. El factor sorpresa, el Hijo del Hombre vendrá en la hora que menos pensemos. Si concluimos, estar preparado no significa lo que les decía, descifrar códigos secretos, sino de vivir de manera que cuando Él regrese, nosotros estemos listos, que no encuentre a los individuos en estado de tal vergüenza que no nos vamos a dar cuenta que vino. La vigilancia es la actitud ética y espiritual más que un cálculo matemático. No nos interesa andar averiguando qué día, qué hora. No, tenemos que vivir para Cristo, para estar listos cuando Él venga.
puede venir en cualquier momento, pero nosotros vamos a estar listos. Eduardo. Sí, sí, claro. Imagínate que ahí vemos los textos que nos dicen de que estar alertas. O sea, jamás el hecho de que puedan haber señales, que puede ser la idea, no quiere decir que, bueno, voy a estar alerta que cuando lleguen las señales. No, no, no. Sí, Está alerta siempre, siempre porque puede venir. No sabemos si algunas señales ya se han cumplido y eso lo vamos a ver más adelante también. Pero sí. importante, apa, importante esto, o sea, el regreso de Cristo nos va a sorprender, entonces hay que estar, vamos a ver al final cuál debe ser la actitud que debemos mantener nosotros al respecto. Entonces, si querés, vamos avanzando ahora Sí, con, bueno, hay señales que parece que vemos que el texto bíblico nos indica. sí. El evangelio proclamado a todas las naciones. Estas son señales que preceden el regreso de Cristo. Dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicaren en todo el mundo como testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Dice que básicamente este evangelio tiene que predicarse en todo el mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo se enfría el amor? Causa la multiplicación de la maldad, efecto enfriamiento del amor ágape, un amor desinteresado y divino. Eh, no es falta de afecto, sino es una desestabilización social por la exposición constante del mal y la injusticia. Entonces nos manda a perseverar, hay que perseverar. Una señal en el versículo 13 dice básicamente señales cronológicas, la predicación universal. El fin no llegará hasta que el evangelio haya sido predicado en todo el mundo. Entonces, este testimonio de todas las naciones sugiere que Cristo, en parte, del cumplimiento de la misión esta es la misión de la iglesia, es llevar el evangelio a todo el mundo. Y entonces, y nosotros en este momento sabemos que el evangelio se ha esparcido en todas partes del mundo, aún faltan en algunos lugares, pero entonces quiere decir que la venida de Cristo está cerca porque hemos avanzado enormemente en lo que es ese testimonio. En cuanto a la siguiente escritura de Marcos, dice días de tribulación como nunca antes, porque en aquellos días será de tribulación, tal como no lo había acontecido desde el principio de la creación que Dios hizo hasta ahora, y ni acontecerá jamás si el Señor lo hubiera cortado, si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, él eligió y acortó los días. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que hay una gran magnitud de la tribulación. Es una aflicción que no ha existido desde la creación. Y esto indica que las señales, que habrán guerras, sismos, habrán muchas cosas en los récords de sufrimiento. Va a haber mucho sufrimiento y va a haber una intervención de misericordia. Dios acortó todos esos días para que no se limitara el tiempo de crisis. Si no, nadie sería salvo realmente. La extinción física de la humanidad puede ocurrir en cualquier momento. Eh, las señales entre Mateo y Marcos indican que previo al regreso de Cristo serán cosas extremas, mientras la sociedad desmoronada moralmente enfrenta una crisis de existencia, la verdad espiritual alcanzará su máxima difusión geográfica. El regreso de Cristo no ocurre en los momentos de paz global, sino en los puntos críticos donde la humanidad ya no puede sostenerse por sí misma moral ni físicamente. Básicamente, estas son señales que nos indican a nosotros que debemos de seguir preparados porque el regreso está cerca, las tribulaciones empiezan a llegar. Y cosas de esas, pues la guerra que está ahorita sufriendo, ya tenemos ya aumentos exagerados del petróleo, la comida empieza a encarecerse. Todas esas cosas son manifestaciones que podría ser parte de una cosa de estas, Eduardo.
Sí, sí, completamente de acuerdo, Pa. Solo déjame, quiero hacer un ajustito acá. Eh, sí, vemos ahí, si ustedes ven lo que dice el texto, lo que estábamos leyendo ahorita, lo que dice papá es, parece que como que el evangelio va a llegar a todas partes, pero ¿será que hemos llegado a eso? ¿Será que realmente hemos llegado al evangelio a todas partes o no? O sea, eh, es interesante, ¿va? Y la otra que vendrán días de tribulación, dice ahí el texto, Sí, ¿no? Días terribles, o sea, va a haber un tiempo de sufrimiento en el cual dice que como no ha acontecido jamás. Algunos dicen, bueno, tal vez ya ocurrió esto, porque parte de la pregunta que está haciendo Mateo 24, nos encantaría desarrollar todo Mateo 24, son dos preguntas. Dice, ¿cuándo será el fin? O sea, al final, el final, cuando dice Jesús que el templo será destruido, ¿no? Es la profecía. ¿Cuándo ocurrirá esto? Que sabemos que ocurrió en el año 70 después de Cristo. sí, Eh, y ese era como algunas cosas eran señales de lo que iba a ocurrir antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Pero también dice, ¿cuándo será la señal de tu regreso? Porque hablamos del fin. Entonces, a veces se mezclan un poco estas dos preguntas y sí. cuesta seguir el hilo un poco en el texto también, pero hay ya gente que se ha dedicado a estudiarlo más a profundidad. Pero sí, habrá un sufrimiento, entonces sí se cree que va a haber un sufrimiento antes de que esto se acabe, o sea, algo muy evidente, una gran tribulación. Seguimos ahí en la siguiente, en los tres y Sí. cuatro. Estas son otras señales. Falsos profetas. Y dice Mateo 24, entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo o ahí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los que somos escogidos. Miren qué interesante. Dice, miren, levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios. Básicamente, cuando dice esa confusión religiosa masiva, eh, porque el mundo está esperando soluciones de las cuestiones de esas figuras carismáticas que engañan a las personas. Cuando dicen levantarán falsos cristos y falsos profetas, es que figuras carismáticas van a venir y van a engañar al pueblo de Dios. Por eso es que tenemos que estar preparados. Y dice que van a tener señales y prodigios, o sea, por eso les vamos a creer. Eh, Dice también que la estrategia de engaño, el texto señala que aparecen figuras del título de Cristo y Mesías en los discursos y harán grandes señales y prodigios. Algunos van a tener algún tipo de poder o de convencimiento que implica milagros que no provienen de la divinidad. La gente va a ver cosas que van a creer que vienen de Dios y no lo son, son del diablo. De ahí señales en el cielo, dice Mateo 24-29. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán y el cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes de cielo con poder y gloria. Miren qué interesante, oscurecimiento del sol, de las estrellas, y cuando estos pierden su función, eh, en la mentalidad antigua y bíblica, los astros son los que dan la luz y los que nos marcan el tiempo, entonces, y las estaciones. Entonces, ese fallo simbolizaría el fin de todos los tiempos que conocemos. Eh, Dice aquí las potencias de los cielos. La frase las potencias de los cielos serán conmovidas sugiere inestabilidad de las leyes físicas que tenemos en el cosmos. Básicamente, eso que van a venir señales del cielo posiblemente sean asteroides que caen, o sea, cuestiones. Si imagínense que se apaga la luna y el sol, eh, básicamente, según los científicos, no existiría la vida.
Si el sol desaparece, si se apaga el sol, entonces no existiría la vida. Entonces, esas grandes señales en conclusión, primero, hay una crisis de verdad donde el hombre busca salvadores y encuentra salvadores falsos. En segundo, la crisis de la creación donde la naturaleza misma se apaga. Dios creó el sol y creó todo el universo y cuando se apaga eso hay un finalizar de los tiempos. La entrada arrepentida a la realidad divina reemplaza el sol y los falsos líderes. Nos toca discernir. No creemos en soluciones humanas o milagrosas inmediatas. Hay que esperar la manifestación sea clara y universal y que no necesite que alguien nos cuente cómo ser. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que discernir nosotros si realmente estas personas son falsos cristos, son falsos profetas y nos están mintiendo. Tenemos que tener esa capacidad y por eso tenemos que estar preparados. Eduardo. Sí, entonces ya vamos viendo señales. Imagina, hay cosas que van ocurriendo antes y ya vimos, bueno, que el evangelio sea proclamado en todas partes, pero se referirá, estaríamos pensando a que sea todas las personas o en todos los lugares, al menos alguien haya escuchado. O sea, ¿a qué se referirá el texto? No lo sabemos. Sí. ¿Será que ya se anunció en todo el mundo, todos lados, pero hay lugares donde todavía no ha llegado el evangelio porque tienen dialectos que tal vez no conocen, pero sí se ha proclamado por todo el mundo, podríamos decir? Señales, y vemos también después los días de tribulación, vemos ahora falsos profetas, gente que va a engañarnos y vemos también señales en los cielos. Las señales en los cielos podríamos decir, creemos que no ha ocurrido, porque ustedes ven Sí. que dice cuando el sol se oscurece y la luna, obviamente si el sol se oscurece, la luna pues no tiene luz propia, entonces no va a tener luz para darnos también. Las estrellas del cielo caen y las potencias de los cielos sacudidas. Una cosa impresionante lo que ocurre. Y en ese momento aparecerá la señal del Hijo del Hombre, dice. Y todos lo verán, dice, harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo. Observen bien. Entonces vemos ahí que como que esta señal parece que sí es de las últimas, ¿no? Que va a ocurrir. Sí. Y otras importantes también, el hombre de pecado, el famoso anticristo también. Según de Tesalonicenses 2 del 3 al 8, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. ¿Recuerdan la apostasía? Es el rechazo de la fe de los que aparentemente habían creído en la fe. Y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ustedes saben lo que detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo, lo que lo detiene por ahora. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que viene por ahora lo detiene. Lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, parece que hay un personaje importante también que va a ocurrir en todo este momento, en estas señales, que es el hombre de pecado, el anticristo, el que se opone a Cristo, el que se opone a Dios, el que está en contra de todo lo que es de Dios. Podríamos decir que a lo largo de la historia han habido muchos anticristos, muchos personajes en la historia que se han opuesto al pueblo de Dios, y este es un personaje que le hace la guerra al pueblo de Dios. Hoy casualmente estaba estudiando el libro de Daniel, porque vamos a hablar también de temas de Daniel importantes en la siguiente sesión, y hablaba un poco de lo que eran algunas profecías que Daniel, unas visiones que Daniel tuvo, y uno que es reconocido como el hombre de pecado también, alguien que le causó mucho dolor al pueblo judío, fue Antíoco Epífanes IV, Antíoco IV Epífanes, que fue el que hizo un sacrificio en el templo judío en el año ahí 168 antes de Cristo. Entonces fue alguien devastador. También ocurre otro evento triste cuando la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, donde también hay otro daño al templo y bueno, y ahí se acabó el templo, ¿no? Y no ha vuelto a haber otro templo después de esa destrucción. Entonces hay como personajes que parecen indicar eso, entonces algunos creen que podría ser que ya ocurrió el hombre de pecado, el hombre que le hizo tanto daño al pueblo de Dios, enemigo del pueblo de Dios, y a lo largo de la historia. Pero no lo sabemos todavía, no podemos decirlo con certeza. Lo que se sabe es que dice que este personaje, porque tal vez sean muchos personajes a lo largo de la historia,
será revelado, dice, y el Señor lo matará. Y dice, lo destruirá con el resplandor de su venida. O sea que este personaje va a ser alguien, en algún momento va a ser alguien que cuando Jesús venga va a ser destruido completamente. Entonces, esta es otra señal también. Comentario de esta, Pau, vamos a la que sigue. Sí, solo uno. Fíjate que es importante porque el pueblo de Israel en el año 70 que destruyen el templo, realmente lo único que quedó en pie es el muro de los lamentos que todavía existe. Y él desaparece todo el pueblo de Israel y vuelve a aparecer como nación en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando empieza nuevamente y los judíos vuelven y tienen su nación como Israel, que hoy están en guerra. Básicamente solo eso era Sí, tengo que estar pendiente. Son hechos que están pasando también ahora. sí, Y la siguiente, la salvación de todo Israel, que también es una que no hay mucho acuerdo, pero miren lo que dice Romanos 11:25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así, todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Este es un texto difícil, hermanos, porque estamos viendo acá, dice, no, no quiero que ignoren este misterio. Y dice que hay un endurecimiento de Israel y efectivamente el Mesías vino e Israel lo rechaza. El pueblo judío rechaza al Mesías, rechaza a Cristo. Entonces viene la predicación a los gentiles, a nosotros, los que no formamos parte de las sí, promesas del pacto de Israel. Entonces, pero dice ahí, así que todo Israel sea salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión. Sión, el monte Sión, es donde estaba el templo de Jerusalén. Y es conocido ese lugar importante en la historia. Y apartará la impiedad de Jacob y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Como que hay un momento y se cree que va a haber un reconocimiento mesiánico del pueblo de Israel. Obviamente eso lo veo lejos hoy en la realidad de la nación de Israel. Es una nación que obviamente no es cristiana, pero parece que el texto está diciendo que hay unas promesas que Dios va a cumplir en Israel, con el pueblo de Israel. Y dice que son enemigos, pero fueron elegidos, tienen una elección especial. Entonces, aquí es donde viene la idea de que pueden haber que hay dos planes de salvación. Uno para Israel a través de unas promesas de Dios directas con él y otro el de la iglesia. Pero no todos coinciden con eso. De hecho, el más usual es creer que es un solo plan de salvación donde Israel, porque también vemos escrituras, también vemos parábolas donde dice que les fue quitado el reino de alguna manera, porque no lo apreciaron y no reconocieron al Mesías. Y ellos son los trabajadores del viñedo malvados que maltrataron a los profetas y también al hijo y lo mataron también. Recuerdan a la parábola también. Entonces, puede ser más bien, entonces viene la teología del pacto que le llaman, que es, viene desde el inicio Israel fue la nación, pero ahora es la iglesia, el pueblo de Dios, y nosotros somos el pueblo de Dios. Pero esta es la idea de dos partes, entonces aquí es donde hay la discrepancia que estamos hablando. Pero hay una señal, algo va a pasar con Israel, eso es seguro, algo ha sí. pasado, sí ha pasado. Entonces, algo va a ocurrir con la nación de Israel antes del regreso de Cristo, y esta es parte del regreso de Cristo. Comentario acá, Pau, vamos a la siguiente. Sí, fíjate que dice aquí que la salvación de Israel no ocurre por mérito propio, sino porque Dios le quitará de Jacob la impiedad, dice ahí. Entonces, y cumplirá su pacto de perdonar sus pecados. Es una intervención divina y directa al final de los tiempos. Esta es una interpretación de lo que vos decías, de que no se ponen de acuerdo los teólogos cómo va a ser esa salvación de Israel, porque no son cristianos. O sea, nosotros, te decía que al inicio, eh, la interpretación de todos los que somos cristianos somos el pueblo ahora, sustituto de Israel, pues todos los que vamos a ser salvos. Y entonces, pero viene este pequeño puntito que dice que apartará la impiedad de Jacob. La descendencia de Jacob es la que viene
con las 12 tribus de Israel y ese todo el pueblo de Israel. No dice que todas las personas, sino que la nación de Israel, o sea, va a ser algo diferente, posiblemente. Eso no lo podemos verificar porque realmente es difícil, porque solo estamos analizando los textos que realmente hemos Sí. visto, básicamente. Y recordemos que la misma Biblia también nos enseña acerca de que el verdadero judío es el que tiene fe, ¿no? El verdadero descendiente de Abraham, el que tiene fe, no es solamente por el linaje de alguna manera, pero también hay algo particular con el linaje, porque hay un pacto, pero Sí, recordemos bien también ese texto que dice, bueno, estas piedras podrían ser descendientes de Abraham, el mismo Jesús lo dijo. sí. Y bueno, entonces vamos rápido, papá, porque ya creo que el tiempo nos está premiando. En cuanto a la incertidumbre del regreso, tal vez no leer una de estas. Esto es un comentario de Wayne Gruden también en su teología sistemática, segunda edición. Sí. Dice, es poco probable, aunque posible, que las señales ya se hayan cumplido y que por lo tanto simplemente no podemos saber con certeza en ningún momento de la historia si todas las señales se han cumplido o no. La incertidumbre sobre el momento exacto es buena para el alma, ya que Dios desea que continuemos anhelando su regreso y viviendo con humildad y vigilancia. Fíjate que me parece un comentario bien acertado de Gruden, porque realmente lo que decíamos, o sea, no es descifrando códigos y descifrando cosas para saber cuándo, no, debemos vivir con humildad y siempre estamos vigilantes para que no nos tome por sorpresa la venida de Cristo nuestro Señor, que puede ser en cualquier momento. Y nosotros no lo sabemos cuándo va a venir. Y básicamente eso, Eduardo. Sí, entonces, mire, en Sí. resumen, podríamos decir que es poco probable, dice Gruden, pero es posible que ya casi todas las señales se hayan cumplido, ¿ok? Pero no lo podemos saber. Entonces, nosotros tenemos que seguir alerta. Obviamente, tenemos la certeza de que no han ocurrido algunas, como el oscurecimiento del sol y la luna, algún evento así tan cósmico, ¿no? Pero sí, esta incertidumbre es la que nos debe mantener alerta, es lo que Jesús nos invita a estar siempre alerta y esto es bueno. Ya vamos a hablar un poco de cómo debemos de recibir eso también, pero quisiera que hablemos un poco ya de una escritura que es básica en este tema, el regreso de Cristo y la resurrección del creyente. Entonces, voy a ir leyendo 1 Tesalonicenses 4, 13 y 18. Yo les digo, memorícenla, yo la he memorizado porque amo esa escritura y me inspira, se la comparto mucho a mi familia, dice, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Aquí el término duermen es un eufemismo, está hablando acerca de los que mueren, ¿no? Es como para diciéndolo un poco más suave. Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Oiga bien, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, lo que hablábamos, ¿no? Y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Ok? Vamos, los que estén vivos en ese momento no serán los primeritos, o sea, los primeros dice, los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Hay una resurrección acá en este momento de los muertos en Cristo, nada más los muertos en Cristo, interesante. Y eso es importante porque lo tienen que ver en la siguiente clase de abril, en el milenio, donde ocurren, hay dos resurrecciones, dos momentos de resurrección, una para juicio y esta misma de los escogidos, ¿no? Y seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor. ¿Cuánto? Para siempre. Y me encanta acá. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Es parácletos, o sea, es dense consuelo, dense ánimo, dense inspiración con estas palabras, porque ocurrirá esto. Aquí vemos un tema y aquí donde hay otro tema, el arrebatamiento, que lo estaremos hablando también en la siguiente sesión del milenio, porque hay dudas. Yo les voy a dar un esquema ahorita para que pongan a pensar y vamos a compartir la presentación para que en sus grupos, si lo hacen por charla bíblica o en su casa, el que está desde su casa viendo este video, pueda también hacerse algunas preguntas referente al regreso de Cristo en este esquema que les vamos a presentar. Pero aquí vemos el texto importante, hermanos, es anímense,
confórtense con esto, confórtense que va a venir esa trompeta, esa voz de arcángel, esa llegada del cielo de nuestro Señor con gloria, y los que estemos ahí vamos a ser llevados con Él para estar para siempre. Hay unos momentos, hay una discrepancia en lo que hablamos de cuándo ocurre. Si ocurre antes de una tribulación del tiempo de sufrimiento, o pasamos el sufrimiento y en ese momento ya nos da nuestro consuelo y nuestro premio de estar con Él. No lo sabemos, pero lo vamos a analizar acá también. ¿Comentario, papá? O básicamente que dice, Pablo hablaba de la esperanza eh, que deben de tener las personas referente a los que ya han muerto, porque los que murieron en Cristo, dice, serán los primeros y después seguimos nosotros. Pero lo que decía vos, los que son, que murieron en Cristo, esos van a ser resucitados primero y después seremos nosotros que no moriremos, dicen los que estamos en esta vida, sino que seremos transformados, que ya lo habíamos visto en una clase anterior, básicamente eso. Sí. Entonces, ahora sí, les voy a dar un esquema para que piensen, ¿ok? Vamos a ir ordenando nuestras ideas lógicas de cómo ocurre la secuencia y dónde están las diferencias. Este es un esquema que le llamarían premilenialista. Ya le vamos a explicar por qué. El premilenialismo quiere decir que Jesús viene y viene antes del milenio, premilenio, ¿ok? El milenio se conoce como un periodo de tiempo en el cual Cristo reina. Entonces veamos, vamos en orden ahora. Primero llegó la primera venida de Cristo, que recordamos al Evangelio de Juan 1.14, dice, y el Logos tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria. O sea, contemplamos la gloria, y Juan hace mucho énfasis en esto. Me encanta Juan, yo les digo, es uno de mis autores favoritos de la Biblia. Y me disculpo ahí que era de la iglesia, le puse ahí, tengo un error. Entonces, después de la primera venida, Jesús, la cruz ocurre, la crucifixión, la resurrección, la llegada del Espíritu Santo, y estamos viviendo la era de la iglesia. Esta es la época que nos encontramos ahorita. De línea punteada puse el GT, que es la gran tribulación. Algunos creen que este evento ocurre por acá, muy cerquita de la segunda venida. Han puesto, y lo vamos a ver en la siguiente sesión, un periodo de 7 años, dicen, basados en Daniel capítulo 9, si mal no recuerdo. Algunos tiempos de las 70 semanas, las 7 semanas más las 62 semanas, y bueno, tienen periodo ahí y queda la última semana que se interpretan como cada semana son un año. Entonces, en ese periodo es el periodo actual, nosotros el Espíritu Santo nos guía y la redención inició, pero no está consumada, no se ha completado. La redención nuestra, y redención, recuerden, es el rescate nuestro, se completa aquí, en la segunda venida de Cristo, que es lo que leímos ahorita en 1 Tesalonicenses 4:13. Cristo viene, su pueblo está con él, y parece que viene, y según Apocalipsis 20, del 1 al 10, va a haber un reino milenial, 1000 años que Cristo reina con su pueblo. Satanás es atado, es decir, su operatividad es restringida, y al final del milenio se va a dar la batalla de Satanás, donde es liberado Satanás nuevamente, y Satanás la gran batalla entre el bien y el mal, y finalmente Satanás es arrojado con sus demás secuaces, llamémoslo así, al lago de fuego y azufre. Es lo que dice Apocalipsis 20, del 1 al 10. Entonces, ese es un evento posterior. Entonces, parece que vamos, según los premilenialistas, resucitamos con nuestros cuerpos resucitados, incorruptibles, gobernaremos con Cristo en la tierra durante 1000 años, y a los 1000 años habrá lo que es una resurrección de aquellos que no resucitaron con Cristo porque no eran creyentes, para el juicio eterno. Aquí resucitan todos parejos para un juicio eterno. Adicionalmente, algunos creen que hay otros, hay como el tribunal de Cristo, hay algunas divisiones ahí que vamos a intentar desarrollar en la siguiente lección, pero esta es la idea que hay que tener acá. El juicio eterno, y bueno, después del juicio eterno viene nuestro estado eterno, que es donde vemos Apocalipsis 21 y 22, cielo nuevo y tierra nueva, Dios vive con los seres humanos, no hay pecado, ni dolor, ni sufrimiento. Este esquema también hay que entenderlo. Hay algunos que piensan también, y lo vamos a ver en la siguiente lección, que son amilenialistas, que en realidad creen que el milenio está ocurriendo ya de forma espiritual, y que Cristo está reinando en el corazón del creyente nada más,
y que posiblemente solo estamos esperando la segunda venida y que de la segunda venida inmediatamente viene el juicio. Entonces, hay unas diferencias ahí que las vamos a ver en la siguiente lección del reino milenial, que nos vamos a enfocar en esta parte. Hoy nos enfocamos acá, segunda venida, próxima sesión, acá nos enfocamos en el milenio y la próxima sesión final en el juicio eterno. Ya después nuestro estado eterno sabemos que todo va a ser increíble, vamos a estar con Dios. Entonces no hay mucha discrepancia, pero aquí es donde tenemos, digamos, el juego, llamémoslo así, el juego de diferencias. Entonces, espero que esto sea lo más ilustrativo, traté de hacerlo, busqué hacer algunas ilustraciones con inteligencia artificial, pero me pareció más simple la que yo presentaba. Entonces, por eso quise dejar mejor la que yo propuse. ¿Comentario, papá? No, básicamente creo que esta sección de las tres clases son complementarias, cada una de ellas. O sea, en esta quedamos todavía esperando la siguiente del milenio. Por eso es que es tan importante darle la secuencia. Y básicamente me parece que esta cronología está bien fácil de entender para cada uno de los temas que vamos a tratar. No, básicamente eso, Eduardo. Y creo, porque iba a dar un poquito más de algo, pero creo que nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí porque también Sí, vamos a ver algunas posturas, pero creo que tengo que entenderle mejor. Vamos a volver a revisar este esquema al inicio de la siguiente sesión, pero es importante que lo aprendamos, hermano. Estamos creciendo como iglesia, queremos con responsabilidad darles herramientas también, pero sobre todo, todo esto, hermano, miren, este entendimiento, usted puede ponerse a calcular fechas, números y todo, y hay muchas teorías y puede leer libros interesantísimos, pero lo más importante es que hay algo glorioso que está ocurriendo, hay algo importante de lo que formamos parte y esperamos ansiosamente. El regreso de Cristo, yo concluiría para mí, para ustedes, el regreso de Cristo es algo súper importante, debe ser algo que debemos de anhelar, debe ser un momento que esperemos con alegría, debe ser un momento que esperemos alertas y vigilantes, con nuestra santidad viviendo apartados, ya recordamos la santidad viviendo apartados, el anhelo de ser ferviente, con diligencia, con mucho compromiso, con mucha obediencia. Eso debe ser la vida de un cristiano y sobre todo con consuelo y esperanza. Entonces, les animo, hermanos, a seguir aprendiendo. Estamos juntos en esto. Espero que haya sido de ayuda esto. Hay mucho más que hablar, pero es súper difícil, papá. Pero por mi parte me despido. Gracias, que Dios les bendiga. ¿Tus comentarios finales, papá? sí, básicamente rogar, estemos preparados, estemos vigilantes de cada una de nuestras acciones. El regreso de Cristo está a la puerta de la esquina. Ojo, y tenemos que estar bien preparados. Así que buenas noches, que Dios los bendiga y los vemos en nuestro próximo miércoles de enseñanza del mes de abril del milenio. Buenas noches. Buenas noches.